Como saben los que vienen habitualmente, ahora entramos en un momento especial que en su momento lo llamamos búsqueda del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos saben que estamos en ayuno en este tiempo como cuarto de oración y junto a un montón de otros hermanos que se están sumando? Y teníamos el sentir este martes y por los 2 martes subsiguientes que nos quedan, estar entregando la semana todos juntos acá en el cuarto de oración. Yo le pedí a Lema que hoy pudiera compartirnos algo, pero antes de que hable Lema, yo tenía ganas de contarles por qué este ayuno, qué es lo que nos llevó a hacer este ayuno y por qué detox integral. Saben que el año pasado, a esta altura, también hicimos este mismo ayuno. Y cuando estábamos teniendo este sentir de hacer el ayuno, yo me pregunté, pero ¿por qué de vuelta este ayuno detox integral? Y empecé a preguntar al Espíritu Santo y me vino una imagen de por qué de nuevo teníamos que hacer el ayuno detox integral. Y quiero que se imaginen esto por un instante. Supongan que tienen un auto nuevo, que lo lavaron todo, lo enceraron, lo limpiaron por dentro, le pusieron perfumito, le limpiaron las ruedas, está todo brillante, espectacular. Entonces ustedes se suben y empiezan a usarlo ese auto. Y es muy probable que por el caminar de ese auto, polvo se le pegue en la carrocería. Entonces el Señor me decía, o entendía, que este detox integral era eso. Todo el polvo que se nos fue pegando en este año que pasó, en este detox integral, sacárnoslo de encima. Y podía entender que es el mejor ejemplo este detox integral de lo que dice Romanos 12, del 2 al 8, que dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos o transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces yo creo que este detox integral que estamos haciendo todos juntos es transformándonos por medio de la renovación del entendimiento. Y saben que hace tiempo lo venía viendo para mí y lo vengo viendo muy a menudo, que yo veo en la Biblia que hay cosas que el Señor dice, hey, pedime, como por ejemplo, esta falta de sabiduría, pedímela. Claro. Pero después hay otras cosas que dice, tenés que hacer vos. Hey, tenés que hacerlo vos. ¿Saben cuántas veces yo le pedí al Señor, Señor, renovame el entendimiento? Y el Señor decía, hey, Romanos 12:8, yo no lo tengo que hacer, lo tenés que hacer vos, buscándome, no lo tengo que hacer yo. Hay un montón de cosas en la Biblia que nosotros le pedimos a Dios que haga y Dios ya las hizo y están escritas para que nosotros hagamos uso de eso. Entonces muchas veces no obtenemos esas cosas porque no sabemos cuál es nuestro papel. A veces estamos esperando cosas que Dios haga cuando Dios dice, hey, te corresponde a vos. Entonces yo creo que este detox integral, que creo que yo le contaba a Lema que vino para quedarse, yo creo que en nuestra vida todos los años el Señor nos va a llevar a un detox integral con diferentes temáticas. Hoy tenemos que esta semana estuvimos meditando sobre nuestros caminos y un tiempo de purificación. Y seguramente hay testimonios buenísimos. Yo le contaba a Lema y mis viejos lo saben, mi testimonio es que fue terrorífico. O sea, me recostó ayunar, casi no pude ayunar, fue de terror. Pero sé que con el paso del tiempo, seguramente, quizás a vos te pasa como a mí, pero quiero alentarte que seguramente con el paso del tiempo vamos a ver grandes cosas, aunque nos cueste muchísimo. Y lo que quiero dejar hoy es que el Señor nosotros venimos pidiendo revelación. Señor, danos sabiduría, y el Señor se viene revelando. Y lo primero que creo que nos está trayendo en este tiempo es un entendimiento de madurez, de que hoy como hijos nosotros hay muchas cosas que no tenemos que pedir, que tenemos que hacer. Y estamos en ese tiempo de hacer. Ya Dios hizo un montón de cosas, y cuando vos ves el plan completo de Dios y de Jesús y del Espíritu Santo, casi vos decís, ya hicieron todo. O sea, ahora estamos parados en el tiempo que nos toca hacer a nosotros. Lo único que le falta a Jesús es volver. Y encima
Nosotros tenemos un papel activo que si nosotros no lo cumplimos, Él no va a volver hasta que nosotros no lo hagamos. Entonces creo que el Señor nos está despertando a que seamos esos hijos maduros. Y este ayuno de meditar sobre nuestros caminos y de tiempo de purificación, creo que el Señor nos está mostrando todas estas cosas. Y ahora sí le voy a pasar a Lema. Bueno, como decía Rena, hoy cerramos la semana, hoy cerramos la primera semana en donde hablamos de meditar en nuestros caminos y de purificarnos y entregarnos a la purificación que el Señor hace. Y como resumen, para cerrar, para afirmar nuevamente lo que hicimos esta semana, vamos a ir repasando un poquito cada día, pero para que entendamos también, porque cuando entramos a veces leemos la hoja, leemos el versículo, cerramos la persiana y al otro día nos levantamos y arrancamos, pero tiene todo un hilo conductor esto de estos 7 días, de por qué empieza con un versículo y por qué termina con el otro. Y la idea es que podamos en este último ratito terminar de darle ese cierre de cuál era el enfoque de esta semana con claridad. El primer versículo habla Ageo 1:5 al 7, que dice: meditad sobre vuestros caminos, y dice varias cosas que se hace pero que no ve resultado. Como que hace una cosa, siembra pero no ve la cosecha que espera. Dice: recogés y no disfrutás de eso. O sea, como que cobrás un sueldo y se te pierde, y se te diluye. Y algo está pasando. Algo está pasando. Ese versículo habla, previamente Jesucristo les dice: se están ocupando de sus cosas antes de las mías. Se están ocupando de sus casas antes de mi casa. Y después les termina diciendo esto. Y lo importante de este camino era, primeramente, decir: bueno, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parado? Y el Señor nos muestra, dice primero, antes de arrancar el ayuno, frena un poquito y fíjate dónde estás parado. Medita en estos caminos que fuiste tomando, algunos correctos, algunos errados, algunos, como hablábamos hace un tiempo, a veces caminos son los que no avanzamos, que nos quedamos quietos, estamos en un lugar correcto pero no estamos avanzando, entonces tampoco estamos tomando la decisión correcta en relación al camino. Y ese fue el primer día, el primer parate. El segundo, nosotros ya viendo que nuestros caminos estaban algunos malos, algunos más o menos, le decimos al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Reconocimos que nuestro camino no era el indicado y le dijimos al Señor: mirá, este es mi corazón. Este es mi corazón, estos son mis pensamientos. Probalo, conocelos. Y la Biblia, cuando habla de conocer, hace clara referencia a la intimidad. El Antiguo Testamento, cuando dice: y conoció tal a tal, era porque, bueno, se había consumado un matrimonio. Entonces había generado una intimidad. Entonces en el segundo día como que empezamos en este camino de intimidad. Decir: bueno, este es mi corazón, estos son mis pensamientos. Conocelos. Conocelo. Y una vez que lo conociste y viste que hay cosas erradas, que hay caminos perversos, que hay caminos, como que la palabra perversa es un montón, pero son caminos que nos están desviando del Señor. Entonces Él nos dice, le decimos: bueno, ya sabés que tomé esta decisión, bueno, guíame al camino eterno. Tercer versículo de este ayuno, tercer día, es el que mencionaba Rena. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí es donde ya el camino empieza, se abre una brecha. El Señor nos muestra cuál es la senda a transitar, cuál es ese camino eterno. Y ahí, bueno, tenemos que empezar a poner nosotros. Empezar nosotros a transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. Empezar a activar eso que tenemos, que es el entendimiento, pero que tantas veces lo usamos mal. Porque primeramente pensamos, que después vamos a ver el día siguiente, primeramente pensamos y actuamos,
y no vemos cuál es el camino que el Señor nos marca para empezar a transformar nuestro entendimiento conforme a ese camino. Cuarto día es este de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24, que es como el que viene a complementar el detox, porque la integralidad. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Una vez que empezamos a ser transformados en nuestro entendimiento, y es la parte de los pensamientos, las emociones, nuestro corazón, el Señor también nos dice, bueno, necesito que entiendan esto, que la santificación que están buscando, que están esperando en este proceso de renovar tu entendimiento, es entender que Él es santo y que nosotros caminamos a esa santidad. Dice, sean santos como Él es santo, y a veces nos ponemos tan lejos la santidad, de decir, no, esto es para el Señor, y no. Nos dice en un montón de lugares. Después dice, ¿quién entrará al monte del Señor? Aquel de manos limpias y de corazón puro. Vemos cómo la santidad es un lugar en el que podemos habitar. Y es por completo. Y es ahí donde nuestro ser por completo, nuestra alma, o sea, todas nuestras emociones, nuestro cuerpo, todo lo que son nuestras acciones y nuestro espíritu, todo aquello que nos permite conectarnos con el Señor, es por completo guardado. Por completo. No hay nada que sea guardado y otra. No, a veces el espíritu, y conecto el espíritu, pero la carne a veces me hace hacer. No, es por completo. Y es ahí donde empezamos a entender que en la medida que mi espíritu se conecte con el Espíritu Santo, empezamos a tener un discernimiento de quiénes somos. Empezamos a ver nuestros caminos, empezamos a ver que hubo caminos de perversidad, empezamos a ver que necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento, empezamos a ver y tener esa convicción de que somos pecadores, absolutamente todos. Nadie acá puede decir que no es pecador, pero sí todos podemos vivir en santidad. Que es ese guardarnos. Él nos guarda para ese momento, pero nosotros también nos guardamos para ese momento. Es una decisión conjunta con el Señor, el vivir y continuar en santidad. Entonces nuestro espíritu empieza a darnos ese entendimiento, nuestra alma empieza a tener una convicción de que los pensamientos tienen que ser los de Él, que son más altos, que son mejores. Empieza a ver que nuestros sentimientos, y empezamos a amar lo que Él ama, y dejamos de amar las cosas que la carne nos llevaba a amar y empezamos a amar lo que Él ama, y empezamos a convivir en esa integridad. Y por último, nuestro cuerpo comprende que las acciones que tenemos que hacer tienen que ser acciones de justicia. Empezamos a actuar y a movernos conforme a lo que el Espíritu Santo empieza a decirnos. Y esa es la vida que llevaba Jesucristo. Jesucristo tenía una comunión tal que terminaba haciendo lo que escuchaba del Padre. Y es ahí donde el Espíritu Santo le hablaba a Jesucristo. Él empezaba a amar y tener compasión por las personas, y por esa compasión misma iba y les predicaba, los sanaba, los bendecía, y así cada uno de los milagros que hemos escuchado de Jesucristo y que hemos leído y que hemos visto en lo personal. Y es ahí donde nuestra vida también puede ser de esa forma, conectada al Espíritu, transformando nuestro corazón y accionando como Él acciona. Seguimos. Versículo 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor del Señor. Y esto va aparejado al día anterior, a lo que veníamos hablando. Empezar a esa santidad es perfeccionada aún más en el temor del Señor. Y hay un versículo que lo teníamos en el ayuno anterior, pero en Apocalipsis dice: el que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, haga justicia todavía. O sea, existe todavía eso de seguir perfeccionando. No llegamos nunca a la plenitud de la santidad hasta ese momento que nos encontremos
con Cristo. Día siguiente hay 2 versículos, el sexto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el siguiente versículo es la primera de Juan 3, 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vemos cómo ya empezamos a convivir en esa santidad diaria, en esa comunión habitual, pero tenemos que avanzar los días. Ese día llegamos, qué bueno, hoy termino el día santo, pero el otro día tenemos que seguir. Pero hay una esperanza que nos mantiene en ese seguir. Hay una esperanza de que lo veremos. Hay una esperanza que Él nos está transformando y nos está limpiando. Y en esa esperanza, y aquellos que tienen esta esperanza, se purifican a sí mismos. Aquellos que conservan esa esperanza. Y ahí la esperanza no es algo que lejos, es algo al que nosotros caminamos para llegar. No es algo que está distante, que nosotros no, la esperanza está, no. Es algo visible, es algo real y que nosotros caminamos en ese proceso para llegar a estar, verlo cara a cara y ser semejantes a Él, como dice ahí ese pasaje. Y para terminar, en relación a esto que decía, hay una esperanza, hay un camino que transitamos, pero en ese camino va a haber cosas que van a suceder, va a haber situaciones que van a pasar, va a haber momentos en los que vengan luchas, momentos en los que sucedan cosas inesperadas, momentos en los que aquello que estábamos esperando que sucediera a corto plazo no pasa. Y el versículo de Juan dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y será secado, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Este proceso de caminar, de que ya vi mi camino, ya vi el camino eterno y lo empiezo a caminar, fui transformado, fui purificado, fui sacando toda contaminación, fui entendiendo que tengo una esperanza para caminar, pero hay que permanecer. Hay que permanecer, y esa permanencia solamente se establece con una exclusiva dependencia del Señor. Y digo exclusiva porque estamos acostumbrados a depender de tantas cosas. Y este versículo lo agregamos porque es la palabra obviamente para nuestra casa, es la palabra para este año. Y el pastor nos decía, dependientes del Espíritu, dependientes de la palabra y dependientes del cuerpo. Todo eso es del Señor. La iglesia la está purificando y es del Señor. La palabra es lo que Él habló para guiarnos y el Espíritu es lo que hoy está entre nosotros, es Dios en la tierra y es lo que nos lleva a conectarnos, a mantener una dependencia plena en este camino. Y cerramos justo con este versículo que Pablo hablaba, el pastor Pablo hablaba de esta dependencia del cuerpo, porque la semana que viene vamos a hablar del cuerpo. La semana que viene vamos a meditar en qué es ser iglesia, y en cómo estamos siendo iglesia, y en ese diseño que el Señor ya plasmó de lo que es una iglesia, de cuál es su mover natural en la iglesia, que es la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Y vamos a ir meditando sobre varios pasajes del libro de Hechos a la vez de otros versículos que van a ir fortaleciéndonos en unidad, en amor, en compromiso
con el otro. No sé ni qué hora es, estamos bien. Vamos a tomarnos un ratito teniendo en cuenta esto, y después vamos a terminar adorando como estábamos adorando recién al Señor, y que Él se lleve toda la gloria de este momento. Pero vamos a tomarnos un momentito para empezar a dar esto. Hubo debilidades, hubo situaciones que no se sanaron en esta semana, seamos sinceros. Hay debilidades que se florecieron, que son un proceso a sanar con el Señor. En una semana no nos alcanza para sacar muchas veces cosas. Pero tomémonos de a dos. Vamos a orar los unos por los otros, entendiendo que la oración del justo es eficaz, entendiendo que es un mandato del Señor de orar unos por otros. Así que vamos a ponernos de a dos con los que están. Yo acá ya me quedo con Santi, pero vayan poniéndose y disfruten de este momento de oración. Sé que a veces quizás diga el Señor, los guíe a ser libres de algo, o alguien le ora y le suelta una palabra. Tratemos de ser respetuosos con eso también, en el soltar palabras. Si el otro le dice estoy luchando con el enojo, oremos para que eso se vaya y punto. No necesariamente tiene que venir una palabra, sí, o no busquemos. Si el Espíritu Santo va a ser claro. Así que nos ponemos de a dos.